Episodio 14. La Guerra Fría, Kennedy, Khrushchev y la crisis de los misiles. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy exploramos uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Un episodio que casi lleva al mundo a la destrucción nuclear. Me refiero a la crisis de los misiles de 1962. Un conflicto que enfrentó a dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en una partida de ajedrez global con reglas de vida o muerte. Esta crisis no solo definió la política exterior de dos de los líderes más emblemáticos de la historia, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, sino que también mostró cómo la diplomacia, la astucia y la negociación pudieron evitar lo peor. Hoy analizaremos cómo llegaron a este punto, las decisiones que tomaron y cómo el mundo estuvo al borde del colapso. Kennedy, un joven presidente decidido a mostrar la fortaleza de la democracia estadounidense. Khrushchev, un líder soviético audaz y lleno de determinación por expandir la influencia del comunismo. Los dos hombres, como gigantes enfrentados, luchaban por algo mucho más grande que sus propios países: el control del destino del mundo. En este episodio, profundizaremos en los orígenes de la crisis, los pasos críticos que llevaron a la confrontación y, finalmente, cómo una tensa negociación cambió el curso de la historia. Pero antes de adentrarnos en la historia, es importante entender el contexto en el que ocurrió, un contexto marcado por una creciente rivalidad ideológica y un peligro nuclear constante. Contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue una guerra en el sentido tradicional de enfrentamientos directos entre ejércitos, sino un conflicto ideológico, político y económico que duró más de 4 décadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques: Occidente, encabezado por Estados Unidos y sus aliados, y Oriente, bajo la influencia de la Unión Soviética. La confrontación entre el capitalismo y el comunismo dominó las relaciones internacionales, y la tensión creció con el paso de los años. Estados Unidos, el líder del mundo libre, temía la expansión del comunismo, y la URSS, bajo la dirección de Joseph Stalin y sus sucesores, quería expandir su ideología a nivel mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias intentaron dominar el planeta de diferentes maneras, utilizando la Guerra Fría en lugar de batallas abiertas. Uno de los aspectos más aterradores de este conflicto fue la carrera armamentista nuclear. En 1945, Estados Unidos lanzó las primeras bombas atómicas sobre Japón, un poder que rápidamente fue emulado por la URSS en 1949. De repente el mundo vivió con la constante amenaza de una guerra nuclear, donde los arsenales de misiles y bombas nucleares se acumulaban, y el miedo a un apocalipsis nuclear era tangible. El choque de ideologías no se limitó solo a Europa, donde el telón de acero dividía al continente, sino que se extendió a cada rincón del mundo. Desde la Guerra de Corea en los años 50 hasta la crisis de los misiles en Cuba en los 60, cada enfrentamiento entre estas dos superpotencias tuvo el potencial de desatar una guerra mundial. La Guerra de Vietnam y las intervenciones en América Latina fueron otros ejemplos de esta lucha indirecta. Por lo tanto, el año 1962, cuando la crisis de los misiles llegó a su punto álgido, fue el momento de mayor tensión de toda la Guerra Fría. La relación entre los dos bloques era frágil, y la Cuba de Fidel Castro, que se había convertido en un bastión del comunismo en el hemisferio occidental, fue el foco de la nueva confrontación.
Los protagonistas, Kennedy y Khrushchev. La crisis de los misiles no fue solo un conflicto entre superpotencias, sino también un enfrentamiento entre dos personalidades muy diferentes, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev. John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, asumió el cargo en 1961, en medio de un mundo agitado por las tensiones de la Guerra Fría. Con tan solo 43 años, Kennedy representaba la juventud, la renovación y la esperanza para muchos en el mundo occidental. Su discurso inaugural, lleno de promesas de libertad, de lucha por los derechos humanos y de enfrentamiento contra el comunismo, resonó fuertemente en los corazones de los estadounidenses. En su corta presidencia, Kennedy tuvo que enfrentar una serie de crisis internacionales. La invasión fallida de la Bahía de Cochinos, en Cuba, fue una de sus primeras grandes derrotas, pues su intento de derrocar a Castro fracasó estrepitosamente, dejando a Estados Unidos en una situación incómoda frente al mundo. Por otro lado, Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, no podía ser más diferente. Un hombre de temperamento explosivo y una fuerte voluntad, Khrushchev había subido al poder en 1953, tras la muerte de Stalin. Su liderazgo fue marcado por su postura agresiva hacia el capitalismo y su ambición de expandir el comunismo por el mundo. A pesar de sus contradicciones, Khrushchev era también un hombre pragmático en momentos clave. La diferencia más notable entre ambos líderes era su enfoque hacia el conflicto. Mientras que Kennedy, en la mayoría de las ocasiones, optaba por soluciones diplomáticas, aunque también estaba dispuesto a mostrar el poder militar estadounidense si era necesario, Khrushchev no temía tomar decisiones arriesgadas y, a menudo, actuaba con una mezcla de arrogancia y ansiedad. En la época de la crisis de los misiles, la relación entre ambos fue cada vez más tensa. Mientras Kennedy trataba de evitar una confrontación directa, Khrushchev sentía que su poder estaba siendo desafiado por las políticas de contención de los Estados Unidos, especialmente después de la fallida invasión de Cuba. El ascenso de la crisis. La situación en Cuba. La Revolución Cubana de 1959, que llevó a Fidel Castro al poder, cambió el rumbo de la historia del Caribe y las relaciones internacionales. Cuba, un pequeño país en el Caribe, se convirtió en un bastión del comunismo en el hemisferio occidental, un desafío directo a la influencia de Estados Unidos en América Latina. El régimen de Castro rápidamente se alineó con la URSS, y esto fue visto con creciente alarma por el gobierno estadounidense. El miedo al efecto dominó, en el que el comunismo se extendería por toda América Latina, preocupaba profundamente a Washington. La respuesta inicial de Estados Unidos fue intentar derrocar al régimen mediante la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961, un intento fallido que dejó a los Estados Unidos muy vulnerables en el ámbito internacional. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió cuando se descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. El gobierno soviético, dirigido por Khrushchev, justificó esta acción como una medida de defensa ante lo que consideraban las amenazas de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, para Kennedy, la presencia de misiles nucleares a tan solo 90 millas de sus costas era completamente inaceptable. El descubrimiento de los misiles fue el resultado de vuelos de reconocimiento de aviones espías U-2, que en octubre de 1962 captaron imágenes satelitales que mostraban claramente las bases de misiles en construcción. La noticia de esta amenaza inminente llegó rápidamente a la Casa Blanca y fue el principio de la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles de 1962.
Cuando se confirmaron las imágenes de los misiles en Cuba, Kennedy se enfrentó a una encrucijada. ¿Debía recurrir a la acción militar para destruir las bases de misiles en Cuba? ¿O podía encontrar una solución pacífica que evitara una guerra nuclear? La respuesta de Kennedy fue formar el Comité Ejecutivo de Seguridad Nacional, EXCOM, un grupo selecto de asesores y expertos en seguridad nacional que le ayudarían a evaluar las opciones. Mientras tanto, Khrushchev y su gobierno mantenían una postura defensiva, alegando que los misiles eran para la protección de Cuba frente a una posible invasión estadounidense. Tras intensas deliberaciones, Kennedy decidió imponer un bloqueo naval a Cuba para evitar la llegada de más misiles. Al mismo tiempo, pidió que se iniciara una negociación diplomática con la URSS. Sin embargo, la presión era inmensa. En Washington, algunos de los asesores de Kennedy pedían una invasión militar directa, mientras que otros trataban de buscar soluciones que evitaran la guerra a toda costa. Khrushchev, por su parte, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Estaba decidido a proteger la soberanía de Cuba y desafiar a Estados Unidos. Sin embargo, también sabía que la guerra nuclear sería catastrófica para ambas naciones y para el mundo. Los días siguientes fueron cruciales. La tensión aumentaba mientras ambos lados se preparaban para un posible enfrentamiento. Finalmente, un acuerdo secreto fue alcanzado. La URSS acordó retirar sus misiles de Cuba a cambio de una promesa de Kennedy de no invadir Cuba. Además, hubo un acuerdo secreto para la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, un punto sensible para la URSS. La resolución de la crisis. La retirada de los misiles soviéticos de Cuba marcó el final de la crisis, pero las implicaciones de ese momento fueron profundas. Kennedy había logrado evitar la guerra nuclear y preservar la seguridad de su país, aunque no sin hacer concesiones. La retirada secreta de los misiles estadounidenses en Turquía fue una clave en la resolución, aunque nunca se discutió públicamente. Lo más importante fue que se estableció un canal de comunicación directo entre Washington y Moscú. El famoso teléfono rojo, una línea directa que permitiría a los líderes de ambas naciones comunicarse rápidamente para evitar futuros malentendidos o crisis. La crisis también dejó una lección importante para ambos lados. La diplomacia, aunque tensa y difícil, podría ser más efectiva que la guerra. Kennedy ganó prestigio a nivel internacional por su manejo de la crisis, aunque también hubo quienes lo criticaron por hacer concesiones secretas. Consecuencias y legado de la crisis de los misiles. La crisis dejó varias huellas duraderas. En primer lugar, el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, se firmó poco después, marcando el comienzo de una era de control de armas y esfuerzos de desarme nuclear. Aunque las tensiones no desaparecieron, la crisis sirvió como recordatorio de lo destructivo que sería una guerra nuclear y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos. A nivel interno, la crisis fortaleció la figura de Kennedy, quien fue visto como un líder que logró evitar el desastre. Sin embargo, la presión de los asesores que pedían una intervención más agresiva también dejó claro que había un fuerte debate sobre cómo manejar la amenaza nuclear. Para Khrushchev, aunque había evitado la guerra, la crisis contribuyó a su caída en 1964, ya que no pudo capitalizar completamente la victoria en Cuba. Reflexión final y cierre del episodio. Al final, la crisis de los misiles de 1962 es un recordatorio de lo cerca que estuvimos de la destrucción total. Pero también nos enseña algo fundamental. La diplomacia y la comunicación siempre pueden encontrar soluciones, incluso en los momentos más oscuros. Este episodio de la Guerra Fría nos recuerda que los líderes del mundo
E incluso cuando parecen estar enfrentados, tienen la responsabilidad de buscar la paz. En el caso de Kennedy y Khrushchev, ambos supieron poner en marcha una salida diplomática que evitó el peor de los destinos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro capítulo fascinante de nuestro pasado. Hasta pronto.